civiltà dell'amore. Fratelli e sorelle, costruite senza stancarvi mai questa civiltà. Lavorate per questo, pregate per questo, soffrite per questo. Buenas tardes. De la necesidad a la integración, el tema de este encuentro que tiene lugar en la 45ª edición del meeting. Para mí es muy emocionante volver al sitio donde el año pasado hablamos de Aldo Moro, de sus relaciones con los inicios de CL en Roma. Y nada sucede casualmente. Hoy hablamos del artículo 2 de la Constitución, que más cerca está de Aldo Moro, no tanto de las referencias a la formación social, pero sobre todo por lo que tiene que ver con cuando se dice que la República reconoce las formaciones sociales, que en el momento particular en el que vivía Italia en ese momento, al salir de la dictadura, se miraba en un horizonte mucho más amplio de la República y se quería indicar que había una comunidad nacional, un sistema de valores y experiencias a los cuales el Estado debía responder. Si no, la política se convierte en una dictadura. Cuando no hay una comunidad nacional que está presente en el artículo 1, está el riesgo de caer en la dictadura. Y hoy hablamos de el protagonismo de la sociedad civil, de su esencia en la vida del hombre y las instituciones, representadas por el ministro del Interior, Matteo Piantedosi, al que le doy gracias por estar aquí. Lo que vamos a tratar hoy es un tema preocupante por razones de contingencia nacional. Y el problema principal que se cierne sobre nuestro país desde hace algunos años es el de la inflación. Un instrumento que interviene en la vida de las familias con la pérdida del poder adquisitivo y que ha hecho que el número de pobres en el informe del Instituto de Estadística de 2024 se acerque a los 2 millones, sea más de 2 millones de personas. Muchas son las familias con hijos que sufren esto. Esto es un problema objetivo que en la retórica política puede ser utilizado con un fin instrumental, pero hoy lo queremos utilizar con fines constructivos, porque viendo cómo se puede mejorar esta condición. Tenemos dos invitados
que además de ser invitados de este encuentro, son invitados del meeting y que traen su experiencia al meeting. Alberto Sinigalia, presidente de la Fondazione Arca. Que además de ser un protagonista del meeting y presente al meeting con su experiencia, está junto a Giuseppe Franchi como encargado de una muy bella obra que demuestra una cosa que al meeting es muy conocida. La fragilidad puede convertirse en lo esencial, en la belleza, que no significa hacer un elogio de los que pierden, de aquellos que no han ganado, de los perdedores, sino revalidar otra vez con la Constitución en la mano que la actividad del hombre nos mira a todos, tiene que ver con todos. Y cada uno la realiza en el modo en el que le es posible. Y por otro lado, Marco Ceresa, que es el director general de Randstad, una asociación que trabaja en el sector de los recursos humanos y que quiere decir también que la persona esté en el centro. Vamos a escucharles y porque estas experiencias interaccionan muy bien con las instituciones, porque trabajan con la sociedad civil, no están contra las instituciones, porque si no, no funcionaría. Un país funciona cuando cada uno hace su parte. Así que voy a dar la palabra en primer lugar a Sinigalia, dado que es un técnico, porque antes de llegar al Ministerio del Interior ha hecho su papel en las instituciones y ha podido trabajar con los operadores de la sociedad civil. Voy a explicar también cómo nace este encuentro y también esta bonita exposición. No sé si digo una cosa que está bien o está mal, pero he encontrado el reclamo de la famosa canción de Andreno. Porque a veces de las cosas más despreciadas puede venir un elogio a la belleza, que lleva lo esencial como el tema del meeting. Muchas gracias. Sí, es justamente así. La exposición tiene estas piezas de tejido que tienen una belleza fantástica. Y la fragilidad pertenece al hombre. No os voy a adelantar mucho, pero se comienza a caminar con el corcho y se acaba con una escultura del corcho, porque esta experiencia humana refleja que nosotros caemos, no solo las personas que están, sino el ser humano es así. La exposición quiere incluir a las personas en la experiencia de todos los días, en la experiencia de las personas de que esta necesidad de una relación, de una ayuda con la familia, con las instituciones, con las organizaciones, para hacer un camino juntos y reencontrarnos, sin olvidarnos de la experiencia, porque la escultura final veréis que tiene las fracturas que llevamos todos, las cicatrices nosotros nos las llevaremos encima siempre. Y este es el objetivo. Nosotros decimos siempre que hay distintas columnas, que hay instituciones que solas no pueden hacerlo todo. Tienen necesidad de la
parte social de las organizaciones de voluntarios y también de la ciudadanía activa. Son 4 columnas que juntas pueden hacer cambiar la vida de las personas. Otra cosa que sale de la exposición es que nosotros no podemos hacer nada si el otro no quiere, porque nosotros no sustituimos a la persona, sino que las acompañamos en su libertad y en sus deseos de cambiar la propia vida si quieren. Pero no queremos sustituirlas. Como sabéis, también en el ámbito religioso, sabemos que hay muchas personas inspiradas en este ámbito y el Señor no puede cambiar nuestra vida y no nos puede coger en brazos, sino que Él está solo cuando nosotros lo deseamos. Y así se puede hacer un camino juntos, manteniendo la libertad de las personas. Y buscamos de hacer esto. Y buscamos porque como dice el informe, la situación ha empeorado en los últimos años y trabajamos con la reinserción y la reconstrucción de este camino. Porque las buenas prácticas son más importantes que la prevención. Así que hemos creado un social market para que las personas que no consiguen llegar a fin de mes no tengan que esperar, sino que consigan tener un equilibrio en la propia parte económica antes que llegar a perder todo. Porque sabemos que la madre de un niño puede ir a una comunidad y el padre se convierte en alguien sin casa. Así que estamos trabajando, tenemos 150 casas y partimos del presupuesto de que la casa no es una meta, sino un punto de partida. Porque si la casa, como se ve en las experiencias de la exposición, sin ella no se puede comenzar un trabajo, una relación sana con los vecinos. Por eso el Housing First, esta fórmula que tenemos, que hemos importado de América y los países del norte de Europa, hace que las personas en poco tiempo consigan restablecer su concreción. Entonces, venid a ver la exposición. Yo no soy el comisario y no querría llevarme el mérito de otro. Nosotros hemos inspirado la exposición, pero en realidad el comisario ha estado magnífico al crear esta exposición experiencial, porque uno entra y hace esta experiencia de la cual estamos muy satisfechos y que además la podemos llevar a colegios, porque creemos que el voluntariado también es importante. El voluntariado debe partir de los jóvenes. Esta nueva generación y el meeting lo enseña, porque el meeting es magnífico, pero a todas las personas que les pregunto hablan de la energía y el entusiasmo de los voluntarios, por lo que es necesario que esta nueva generación de jóvenes puedan dar una energía y dar la propia vida. Es algo fantástico. Cuento una cosa personal. Mi hijo, que está aquí, no quería seguir estudiando y ha hablado por algunas personas y me ha dicho: papá, quizá haya pensado en continuar los estudios, porque aquí hay una especie de contaminación de esta energía y que esto es magnífico. Y queremos llevar esto a las escuelas, por lo que queremos crear una exposición itinerante para que los jóvenes, las nuevas generaciones vean este signo, porque que vean que desde el voluntariado, desde la ciudadanía activa, se puede cambiar a sí mismos y la experiencia
de nuestros 500 voluntarios que todos los días están en distintas ciudades, ayudan a personas que tienen necesidad. Así que doy gracias también a los profesionales y también a los voluntarios, ya que sin ellos no conseguiríamos hacer todo lo que hacemos. Come Senigallia nei tempi è stato più bravo di... Como Senigallia se ha puesto las pilas con el tiempo, quiero preguntarle como una extraña figura de periodistas atentos al arte. Tiene la cifra de las dimensiones de la belleza en su profesionalidad y, por tanto, le preguntaría la integración hay una relación consolidada sobre los recursos requisados al crimen organizado. ¿Habéis tenido ya relaciones en este sentido? Sí, estamos muy contentos de tener esta relación con el Ministerio. Hemos ganado el segundo puesto porque eran 400 proyectos y hemos quedado primeros y segundos en este concurso. En estos dos proyectos tenemos muchas casas en Roma y en Varese y en Milán. Y ahora donde antes se repartía droga, ahora estamos recuperando a los toxicodependientes y cuidando a las madres con niños que cambian su vida, a los que les cambia la vida. Y estos bienes son fundamentales. Todavía hay mucho que hacer, pero en la región de Lombardía todavía hay 16.000 casas lastradas que no se pueden reestructurar y hay 10.000 personas en espera, fundaciones de ciudadanos que querrían y podrían contribuir, pero aquí también juntando más actores se podría hacer un trabajo aún mayor, porque porque hay 16.000 casas sin utilizarse para el bien común. Son historias verdaderamente edificantes, porque me viene a la cabeza la historia de Don Pugliesi, que he tenido la suerte de conocer como colaborador en el tiempo del sábado, en el que sale que este gran sacerdote en el día de su cumpleaños llegó solo acá a su casa, no porque no tenía amigos en el día de su cumpleaños, sino porque tuvo la percepción de que se trataba de un martirio, porque me sorprendió que un sacerdote tan rodeado de jóvenes estuviese solo el día de su cumpleaños, cuando he sabido que el que lo mató se encontró un hombre sonriente delante. Me conmoví, pero además entendí varias cosas. Don Pugliesi entendí que no era un hombre que luchaba contra la mafia, sino que era un testigo de Cristo que entendía que la mejor forma de estar en ese sitio es favorecer el trabajo y a la persona en sí. Esto hizo que fuera un objetivo. Por tanto, entiendo que quitar a la gente del crimen organizado y proveerlo a la comunidad para promover la integración es el mayor homenaje que podemos hacer a personajes como este. Davvero non...
No podemos acostumbrarnos a este asunto de los bienes extraídos, sustraídos a la mafia y convertidos en el bien común. Marco Ceresa decía este asunto de los recursos humanos. Es la centralidad de la persona. Tenéis un grupo muy activo y muy creativo, muy presente. Y me gustaría que vosotros intervengáis sobre temas calientes, temas conflictivos, como el tema de la inmigración, las modalidades, las buenas prácticas en curso, que me parece que tienen que ver con la idea de que el gobierno... Es muy bonita la idea del Plan Mattei, que reclama un grandísimo exponente. Aquí hay una muestra, una exposición de Gasperi. Mattei ha sido el ponente de la democracia cristiana. Entonces, recuperar este acercamiento humano al continente africano, donde otros han tenido un acercamiento mucho más colonialista, es algo muy bonito. No quiero llevarle al terreno político-sociológico, pero me interesa mucho este asunto de poner en comunicación sus orígenes con los orígenes de todas estas personas con el mundo de la empresa, porque si no se interviene en este nivel, Italia se arriesga al declive. Quiero, primero de todo, decir que soy optimista, porque veo que en este momento el problema es encontrar a las personas para las empresas que lo piden, más que el contrario. Cuando yo empecé a hacer este trabajo era al revés. Había que luchar para la demanda de trabajo y las personas estaban disponibles. Esto ha cambiado porque hay un problema demográfico importante, por lo que faltan los jóvenes trabajadores y la elección que nos implica es o nosotros incluimos a las personas para dar fuerza a nuestra economía y hacer funcionar las cosas, o tenemos que organizarnos para el declive de nuestro país. Desde hace unos años hemos empezado en sectores muy precisos, como el de la sanidad, por ejemplo, para ir a recoger médicos e enfermeros fuera de Italia, pero ya no son solo ellos, sino que nos faltan otras figuras. El trabajo que hay que hacer no es solamente dar competencias a estas personas, sino también que ellos entiendan cómo se tienen que comportar para poder ser bien aceptados por nuestro país y nuestras empresas. Educación cívica, pero también antes todavía la lengua italiana, es lo que nosotros enseñamos a las personas que de alguna manera hacemos que vengan desde el extranjero para que trabajen en las empresas italianas. Hay que decir que nosotros como Randstad participamos en esta organización que se llama Enactus, que hace competiciones entre las diferentes universidades de todo el mundo. Y lo que me ha impresionado, yendo a las finales mundiales, es que cada universidad de Sudamérica, de África o del este europeo o del este del mundo son universidades en las que se gradúan personas muy motivadas, pero también muy competentes, que además parece que tienen una marcha más respecto a los graduados italianos. Lo que nosotros intentamos hacer es dialogar con las empresas para que entiendan que no se pueden hacer
venir de África a personas para los trabajos más sencillos, pero sino gente con capacidades para que sean buenos líderes de nuestras empresas. Pero el verdadero problema no es solo educar a estas personas, sino educar a las personas que ya hay dentro de las empresas, porque cuando se habla de inclusión es importante que se entienda que estas personas tienen hábitos que a lo mejor son un poco distintos a los nuestros. Y estas cosas hay que aceptarlas y por otro lado hay que influenciar a los que vienen hacia lo que es nuestra tradición. Yo he vivido desde un periodo en Bélgica y los italianos en mi ciudad eran vistos como hijos de mineros. Por tanto, había muchas bromas sobre los italianos y desde este punto de vista entiendo la dificultad de las personas que entran en una empresa y de algún modo tienen que ser aceptadas por las personas que ya hay en la empresa. Y por este motivo, cuando nos ponemos del lado de nuestros clientes, lo hacemos con la formación para la gente de dentro de las empresas para volverse verdaderamente inclusivos, que no quiere decir solamente tengo el 50% de mujeres en la empresa o tengo el 40% de personas que no han nacido en Italia, y etcétera. Estos son porcentajes que son importantes, pero en nuestra opinión el verdadero punto es el de conseguir llevar a las personas al máximo de sus potenciales, de sus capacidades, independientemente de su género, proveniencia y de su ser. Desde este punto de vista es conseguir entender qué potencial tiene una persona para conseguir que trabaje lo mejor y dé lo mejor de sí y darles un futuro a ellos. Moviendo a las personas de un puesto a otro, el primer problema es el de la habitación, el de la vivienda. Por tanto, intentamos dar una ayuda para encontrar una casa a estas personas. La movilidad no solo es internacional, sino también nacional. Y tengo que decir que en los últimos meses he estado muchas veces en regiones del sur, en Sicilia, Calabria, Puglia, Basilicata, donde hemos abierto centros y me he quedado muy sorprendido, maravillado de que las personas que hemos contratado, unos 40 en Allano, por ejemplo, que es un pueblo de Basilicata, son personas extremadamente válidas y hemos decidido abrir estos hubs que se llaman en estas regiones porque allí encuentras personas muy capaces y que están contentas de vivir donde han nacido. Por tanto, es todo un movimiento que queremos seguir para conseguir dar un futuro a la que es nuestra economía, la de nuestro país. No sé si he respondido a la pregunta. Sí. También usted ha sido más rápido de lo previsto. Me decía un colaborador suyo ayer algo que me ha sorprendido mucho y es interesante en la interlocución con las instituciones y con el Ministerio del Interior en particular. Atraer personas del exterior sin un instrumento intermedio de inclusión es peligroso incluso desde el punto de vista de la seguridad, porque insertar por desgracia lo vemos en las trágicas estadísticas de la seguridad sobre el trabajo. Los inmigrantes son un componente, por desgracia, esencial en estos accidentes, porque mientras que antes
a una persona que no sabe lo que significa la palabra incendio, ¿cómo lo preparas en este sentido? Esto es muy importante en su rol, ¿verdad? Sí, ten presente que en el 2023, en un recorrido de formación de los refugiados en Italia, hemos dado un trabajo a 500 personas en Italia. Y a estas personas les hemos formado en la lengua italiana, pero también hemos encontrado ahí a refugiados que son graduados, licenciados, que han hecho un buen recorrido, una buena carrera, y nuestro deber es preparar a estas personas para entrar en lo que es el mundo del trabajo. Y nos ha ayudado el Ministerio de Interior dándonos personas para acelerar todo lo que son las prácticas burocráticas, porque el permiso de residencia lo hemos conseguido para muchas personas muy rápidamente. Por tanto, trabajar juntos es la palabra, es el término. Trabajar con la administración pública, que nos puede facilitarnos que estas personas encuentren trabajo, o incluso ponerles en contacto con alguien que tenga casas a disposición, es algo muy importante. Una última cosa que quería decir. Como estaba diciendo, hay mucho trabajo que hacer. Solo tengo un miedo, que es que hace años, cuando había liras todavía y nuestra economía no iba muy bien, entonces se devaluaba la lira y entonces teníamos problemas. Me parece que nuestras nóminas les cuesta crecer, y esto ha llevado a tener una pobreza en las personas que tienen trabajos sencillos, aunque tengan familias numerosas. Entonces, el esfuerzo que estamos haciendo es el de trabajar con los sindicatos para conseguir que las personas tengan una nómina, un sueldo que les permita vivir dignamente. El vivir dignamente de hoy es distinto, hay que decirlo, al vivir dignamente de cuando yo era niño. Digamos que se ha subido mucho el listón, y hay muchas cosas que se están arreglando, pero globalmente en Italia no estamos mal. Hay algún país más al norte que tiene problemas incluso más grandes que los nuestros. Gracias. El último interlocutor, y luego quizá hay un tiempo para un nuevo turno de palabra. El ministro del Interior, Matteo Piantedosi, que en un debate como hoy encaja su presencia, que es un hombre de instituciones que ha vivido las distintas dimensiones. No voy a mirar su biografía. Pero tiene una gran tradición de hombres de las instituciones, como los distintos prefectos, hombres del antiterrorismo, que ha sido prefecto en Lodi, Bolonia y Roma, ha sido jefe del gabinete y vicepresidente de la policía. Las cosas de las que hemos hablado hoy las podemos afrontar desde el punto de vista concreto, pero en el debate político quizá nos quede algo lejanos. ¿Qué reflexiones les suscitan estas experiencias que hemos escuchado? Sí, muchas. Gracias por la pregunta.
gracias a las intervenciones anteriores que tienen que ver con la actividad del Ministerio del Interior, que muchas veces se asocia a la actividad, entre comillas, de policía, de materia de seguridad, pero también actividades de tipo de seguridad que tienen como precondiciones todo aquello de lo que han hablado los ponentes anteriores, lo que es el tema de este debate, porque obviamente la actividad, las intervenciones que se hacen de caracteres de seguridad, de policía, van más allá, ¿no?, de las acciones cuando hay una patología crónica. Es importante actuar antes. Y yo estoy contento de mi proceso de formación personal. Y que todo el trabajo que se hace en el Ministerio del Interior está alimentado por actividades que buscan interceptar las características más profundas de lo social, que después se banaliza la discusión como actividades de prevención. Por ejemplo, lo que se hace respecto a las dinámicas de los temas de trabajo, lo que se hace antes de llegar, actividades de mediación que se desarrollan en la prefectura o en el Ministerio Central, que se desarrollan, pero buscar la composición del conflicto. El Ministerio del Interior se ve como un ministerio que es representativo del Estado centralista y con un punto de autoritarismo. Creo que esto sigue algo según la doctrina social de la Iglesia, que esto es prevenir, razonar, encontrarse en un momento en el que pueda haber alguien que con un acercamiento paterno puede inducir a la composición de un potencial conflicto que de otra forma nos habría sucedido. Así que me permito hacer una observación, pero no es una crítica respecto a lo que se ha dicho antes sobre los inmigrantes. Es muy importante todo lo que se ha dicho y que yo comparto plenamente, pero un mensaje que querría dar es que muchas veces nuestra discusión sobre estos temas se fundamenta sobre elementos y valores casi exclusivamente económicos. Hoy el debate público sobre el tema de la inmigración, la postura de que el gobierno de turno puede tener, se nutre de contraposiciones muy radicales o de valoraciones que dicen que nuestra economía tiene necesidad. Entonces, tenemos que tener en cuenta la problema de sostenibilidad de los procesos inmigratorios que se deben constitucionalizar. Entonces, pasar a través de la centralidad de la sociedad y que por razonamientos en la escala de valores que no basta solamente dar satisfacción a las necesidades primarias, en las cuales incluyo esas que tienen una susceptibilidad económica, pero también hace falta que problemas como estos los tengamos como nuestros ciudadanos. Ahora estos tiempos son un poco complicados. Tenemos que satisfacer a esta fisiológica tendencia de cada persona de sentirse útil, de encontrar su papel en la sociedad, sobre todo a través del trabajo, pero no solo. Esto es así porque el papel de estas instituciones es importante. En estas experiencias más recientes, otro tema que me gustaría subrayar se representa por una institución que tiene una matriz histórica de la representación entre los sistemas institucionales nacionales. El Ministerio del Interior es un símbolo del Estado centralista,
Pero, sin embargo, no creo que ninguna actividad como la que hacemos nosotros se funde más en la subsidiariedad. Ningún Estado, ninguna organización estatal puede tener la ilusión de gestionar en autonomía los que son fenómenos de grandes complejidad, sin el papel de, por ejemplo, la Fundación Arca, que ayuda con la necesidad del bien de la casa. Pero también digo que el procedimiento al cual se refería antes son innovaciones que nosotros hemos introducido y son bienes que se llevan directamente a la sociedad y al tercer sector. La posesión de la propia cartera de bienes es necesaria con una perspectiva de utilización, de utilidad. Estas asociaciones que tienen una vocación precisa a hacer útiles, también desde el punto de vista simbólico, del valor de la restitución a la sociedad del bien de aquel que ha sido fruto de actividades criminales, es necesario volver a dar a la sociedad lo que se le había quitado. Es una cosa que se hace mucho más eficazmente si se hace desde asociaciones del tercer sector, es decir, organismos intermedios. Igual también la otra experiencia que se ha comentado, también de que es necesario haber vivido años de forma que en un papel que incluso se ha puesto en discusión muchas veces. Dal punto di vista filosofico-politico, qualcuno intendeva cioè che in qualche modo il governante di turno potesse interloquire direttamente con i cittadini, questo forse nell'illusione del momento storico della diffusione dei social media, che in qualche modo dal punto di vista comunicativo effettivamente hanno creato questa disintermediazione, ma dal punto di vista di... Pero desde el punto de vista de temas tan complejos, ningún Estado, ningún gobierno, ninguna fórmula de gobierno puede prescindir de las que son las organizaciones sociales. Por tanto, la intermediación, que significa llegar mejor es percibir las necesidades. El Ministerio del Interior es centralista, pero luego están las precepturas, las costuras, pero ponen a disposición de sus contextos estas mesas de diálogo que no hacen más que hacer una oferta diferencial y crear mecanismos de cruce entre la sociedad civil y la contribución importante del gobierno y de las instituciones a través de un artículo Por tanto, cierro. Respecto a la pregunta que me ha hecho, ha citado las experiencias. Está contando que es de Nápoles porque su madre es napolitana. Está orgulloso. Aunque ha trabajado mucho en Emilia-Romagna, gran parte de su carrera. Y muchas de las cosas buenas que ha aprendido las he aprendido aquí. ¿Oh? Sí. La velocidad de todos los ponentes nos permite hacer otra vuelta a la mesa de preguntas. Estamos todos de acuerdo sobre el hecho de que cuando los seres humanos
las formaciones sociales actúan en gran colaboración, se pueden obtener grandes resultados. Sabemos que, como le hemos dicho antes, existían las corporaciones, que eran una realidad que de alguna manera habría que redescubrir. El Kennel, por ejemplo, es una valoración de estas formaciones sociales, pero ¿cuál es el punto? El punto es lo que estamos intentando desarrollar hoy, la colaboración entre las instituciones. Os pediría que colaboréis en este espíritu propio del meeting, pero también de este encuentro, que es trabajar juntos asociaciones y administración. Ministro, me parece que uno de los lugares más comunes sería no hablar de poder, sino potencialidad. Usted, a través de su intervención, lo ha recordado. ¿Qué se puede hacer para mejorar esta colaboración? Se necesita romper algún tabú, trabajar una integración más fácil, pero a la vez más. Se necesita otra intervención legislativa, vale la que hay. ¿Cómo se puede mejorar la colaboración entre las instituciones y la sociedad civil? Se lo pregunto sobre todo a Senigallia. ¿No puedes pedirme que hable de legislación? Seguramente las 4 columnas que decía antes es necesario que colaboren. Es fundamental la prevención, como habíamos dicho, porque hay un gran problema que son hay un gran problema a nivel de buenas prácticas económicas, y la colaboración hay que hacerla con quien tenga el poder legislativo, administraciones locales que gestionan el territorio, para que 30.000 personas no pierdan la casa. Está hablando de los desahucios en Milán. Sin la instrucción, sin el sentido cívico de las personas, existe solo hablando del ámbito deportivo, el win-win. En el ámbito deportivo no existe porque siempre hay uno que llega antes, pero en la relación de la sociedad no puede haber uno que gana y otro que pierde. Solo puede haber una situación en la que los dos ganen. Y por tanto se necesita salir de la parte instintiva y darse cuenta del otro. Es pasar del yo al nosotros. Si pudiésemos pasar entonces estaríamos todos seríamos armónicamente un uno. No sabría decir lo que se necesita hacer, pero creo que hace falta empatía con el otro, que es el fundamento de nuestro trabajo cotidiano. Entender al otro, lo que necesita,
y monitorizar este recorrido porque si no lo hacemos y no vemos el factor del tiempo en todo esto, nos arriesgamos a tener un precioso proceso que a nivel económico de buenas prácticas no puede sostenerse. Por tanto, vuelvo a la imagen de la red inicial, que si no se hace, si no se genera entre todas estas todos estos entes, no se puede mantener. Pero no quiere decir tenemos que seguir los hilos de la red para entender quién hay a nivel legislativo para compartir en la práctica, visto que se hablaba de justamente y por tanto el monitorizaje es fundamental. Nosotros somos una fundación, pero también una empresa, y controlar todos nuestros procesos, todos los procesos que llevamos, que desarrollamos sin el tiempo, nos arriesgamos a caer por los agujeros de la red. Gracias. Tengo que decir que en el discurso que hacía Teresa me ha conmovido este acercamiento cultural sobre la integración. Cultural quiere decir que también tiene en cuenta la belleza, es decir, el hecho de que en un cuadro, para funcionar, tiene que ser visto en su totalidad. Por eso, en el labor de integración, no como un adoctrinamiento, sino una conciencia que favorece la integración y la seguridad. Vosotros que actuáis en un nivel en el que la relación con la institución es muy importante, espero alguna sugerencia en particular sobre el tema de la ciudadanía. Creo que es importante escucharnos entre nosotros y entender cuáles son los objetivos de cada uno de nosotros. No hace falta hacer algunas cosas. Lo primero, hay que decir a los demás lo que tendrían que hacer, en lugar de dedicar el tiempo a entender qué puedo hacer yo. Y por otro lado, hace falta trabajar juntos para llegar a un objetivo que puede ser muy amplio, muy grande, o si no, objetivos más simples, tangibles. Lo que tiene que ver con la ciudadanía, yo tengo que ser sincero, a lo que a mí me interesa, pero es lo que me interesa a mí, pero yo no puedo trabajar solo por mis intereses, sino que tengo que trabajar por los intereses de las demás personas, por lo que tengo que trabajar por el interés de empresas. Si pienso en los hospitales, lo que me dicen es que tienen necesidad de enfermeras, porque si no tendría que cerrar, y si cierro puede morir alguien que está enfermo o el que se tiene que marchar. Así que tengo que pensar en su interés. El interés del enfermero es tener un trabajo que sea decentemente pagado y que no tenga que trabajar 7 días de 7 durante muchas horas. El interés, por ejemplo, de nuestro Estado puede ser el de tener el Estado bien organizado, que sea seguro. Entonces, lo que tenemos que hacer es entender el interés de cada uno de nosotros y después conseguir alcanzar y hacer cosas que consigan satisfacer el interés de todos. Pienso que es posible y creo que nosotros, italianos, podemos hacerlo porque tenemos esta cultura de la acogida y del trabajar juntos, que es mucho más grande de lo que podemos creer. Porque si tú vas a trabajar a otros países, te das cuenta de que nuestra sociedad civil
es muy avanzada respecto a otras sociedades que parece que pueden tener una imagen de más avanzadas, pero en realidad no. Así que, ¿qué se puede decir? Trabajemos juntos. Vamos a tener claros los objetivos que tenemos y después escuchemos los objetivos que tenemos y trabajemos juntos para alcanzarlos. Bien, hemos llegado a la última intervención. De nuevo con el ministro Piantedosi. Un acercamiento muy pragmático, muy poco ideológico a temas interesantes de la actualidad y sobre todo temas dramáticos. Así que creo que sea necesario un acercamiento no optimista, porque el optimismo me parece que tiene poco que ver con el realismo. Aquí buscamos el estar en la realidad, pero con el corazón abierto a la esperanza, porque sin la esperanza no se puede comenzar el día. Entonces creo que estoy fuera de las propuestas. No puedo pedir al ministro, porque es un debate que tiene que ver con el Parlamento y las fuerzas políticas, cuál es su posición sobre las distintas posibilidades de la ciudadanía, pero estoy convencido de que desde el punto de vista técnico, como hombre que tiene estos problemas y que conoce estos problemas y que tiene un acercamiento concreto, creo que se pueda romper el tabú y hablar de un modo de conseguir la ciudadanía de una manera más simple. ¿Y cuáles son, desde su punto de vista, las exigencias que se tienen que tener en cuenta? Tengo que decir que he apreciado mucho este discurso, porque el acercamiento no puede ser solo económico, porque si no es únicamente una especie de esclavismo iluminado. No podemos limitarnos a este acercamiento. Sino un discurso que mira lo que han vivido estas personas. Y me parece que las intervenciones que hemos escuchado marcan el hecho de que se debe conocer, de que debe haber una apertura, que se tiene que reencontrar la idea de que todos somos seres humanos. Quizás estoy diciendo una banalidad, pero me parece que es una cosa que en realidad no es banal. Y el discurso económico que ha salido puede ser el momento de vencerlo. Desde el punto de vista interno, ¿cómo se puede hacer un paso adelante en esta dirección? ¿Y cómo se puede responder sobre el debate de estos días? Muchas gracias por la pregunta y por la sensibilidad. No tengo problemas de entrar en esta discusión, sino porque las fuerzas políticas que están en el Parlamento expresan lo que creen. También los mejores coches que funcionan bien, que van rápido. Si esta discusión sirve para actualizar el panorama de la valoración en este país, es un tema muy importante, el de los nuevos ciudadanos, el de la ciudadanía, el proceso de integración. El reconocimiento de la ciudadanía italiana es un tema que se tiene que hacer. Y yo no lo digo porque soy técnico, porque estoy habituado a ligarlo a elementos de lógica, sino que creo que se tenga que hacer, que esta discusión siempre tiene cosas ideales o ideológicas. Nuestra legislación es una que permite el mayor número de concesiones en toda Europa. Los datos son públicos sobre Eurostat. En la secuencia somos el país en el primer puesto con el número absoluto de ciudadanías concedidas, sobre todo en relación al número de la población
residente y el de los extranjeros residentes. Creo que hemos llegado a doblar a países importantes como Alemania. Entonces, nosotros no estamos en una posición de cierre. Entonces, le estoy dando una noticia técnica. En el artículo 4 de la ley que regula la ciudadanía, se concede la ciudadanía al extranjero que nace en Italia y haya recorrido toda su vida hasta los 18 años en Italia. Y no es verdad que sobre este tema haya instrucciones para que este mecanismo de reconstrucción sea muy riguroso, sino que se han dado instrucciones de la prefectura a todos los interesados que se considere la efectividad del periodo de permanencia, también prescindiendo de vacaciones o si los padres se han ido, sino que entre los elementos que se evalúan para la reconstrucción de este periodo se requiere el haber completado el ciclo escolar. Está previsto que los 18 años transcurridos en el país desde el nacimiento, con una frecuencia escolar que dé testimonio de la permanencia en el territorio nacional, es ya un elemento de valoración en nuestra normativa. Así que no digo esto para contradecir o para expresar contrariedad, sino para decir que este es un hecho que se da. Y entonces nos tendríamos que concentrar sobre lo que hemos dicho ahora, sobre el verdadero necesidad de integración. Tenemos que verlo de manera más específica, más mirada, de forma que nuestro sistema lo siga. Así que somos los que damos más ciudadanías a los que están más de 10 años en toda Europa. Así que le respondo muy fácilmente diciendo que creo que la discusión que ha crecido tiene que valorarse, entre comillas, desde un punto de vista técnico, porque los valores ideales son fundamentales. Creo que detrás de todo esto haya personas que hay que hacerlo a la luz de datos completos, realistas, que indican cuál es la realidad de la situación. Y esto podría ayudar no a negar el problema, sino a hacer algo que sea más importante para lo que son nuestras exigencias, que como se ha visto hoy, son la máxima integración de las personas que llegan, económica, pero no solo. Es importantísimo lo cultural, la adhesión. Se ha citado en toda la discusión que hemos visto hoy. Lo más bonito no es ver una composición multicultural y multiétnica, sino ver el modo en el que se hace fiestas juntos, se canta el himno nacional juntos. Tenemos que partir de esto, que sirve para acentuar, para completar el camino que se ha hecho. No digo que sea mérito de este gobierno, porque la ley es de los años 90, sino es una ya experimentada y que de hecho aporta estos resultados. Bien, yo doy las gracias. Doy las gracias al ministro. Espero de poder resumirlo bien, que si las fuerzas políticas del Parlamento producen un resultado que parte de la ideología sino orientado al bien común, está bien orientado para colaborar y dar su contribución al bien común. Es un resultado bello. Es un resultado bueno. Ideal. Y de alguna forma nos hemos quedado cerca de la razón por la que ha nacido el meeting, que está orientado hacia la amistad entre los pueblos, sobre todo en el suelo italiano, pero también a llevar la discusión sobre temas orientados al bien para el ser humano y de la comunidad nacional, orientada a una discusión hacia el bien común.
Y el debate de hoy ha sido una pequeña aportación en este sentido. Si las fuerzas políticas tienen la fuerza de trabajar para el bien común, y no buscar cada uno el propio bien común, me parece que queda margen para poder trabajar en esta dirección. Y naturalmente, esto me permite dar el último aviso. Es que el meeting que permite estos pequeños milagros, como hemos visto hoy, la colaboración entre instituciones rompiendo los tabús que parecen invencibles y que sin embargo no lo son, es una experiencia que sale adelante con la contribución de cada uno de nosotros. Para mantener este pequeño milagro que tiene ya 45 años, sostenido por 3.000 voluntarios. Hay muchos testimonios de aquellos que se sorprenden porque los voluntarios paguen por trabajar, ya que este es el milagro del meeting. Que hace posible abrir estas pequeñas posibilidades para el bien común, para construir una sociedad más justa y más humana. Gracias a todos. Civiltà dell'amore, fratelli e sorelle, costruite senza stancarvi mai questa civiltà. Lavorate per questo, pregate per questo, soffrite per questo. Si è voltato improvvisamente la gente che era lì e ha detto: la gente che cosa dice che io sia? Chi dice che io sia? E voi chi dite che io sia? E allora si è voltato improvvisamente la gente che era lì e ha detto: la gente che cosa dice che io sia? Chi dice che io sia? E voi